La segunda vuelta presidencial en Colombia, prevista para el domingo 21 de junio, enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en una contienda polarizada y abierta. La mayoría de las encuestas da ventaja de la Espriella, aunque algunos sondeos mantienen un escenario de empate técnico. El resultado definirá no solo el rumbo interno del país, sino también su reposicionamiento internacional. La campaña se ha transformado en un choque de modelos políticos y diplomáticos claramente opuestos. Mientras Cepeda propone fortalecer el multilateralismo, la integración regional y una política exterior con foco en derechos humanos, de la Espriella apuesta por una línea de soberanía radical y alianzas selectivas con Estados Unidos e Israel. La elección marcará así un giro decisivo para Colombia a partir del 7 de agosto. Camilo, 30 millones de colombianos van a tener que votar. Sí, hay un despliegue bien interesante. Ya está en modo elecciones, en modo balotaje. Colombia. Estaba justamente revisando las cifras de la encuesta. La mayoría, tal como comentaba Geraldine, está dando una ventaja al candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, entre 6 y 8 puntos encima. Por ejemplo, acá tengo Atlas Intel, encuesta que se realizó entre el 9 y el 11 de junio. A Cepeda le da un 46%. Cepeda, recordemos, es el sucesor de Gustavo Petro. A de la Espriella 54%. Previamente se había hecho otro sondeo a Atlas Intel y daba las mismas cifras. La alianza entre Guarumo y Ecoanalítica, que se realizó posterior entre el 8 y el 10 de junio, da el mismo resultado: 46% a Cepeda, 54% de la Espriella. Y finalmente Global Data, que se hizo más bien a principios de mes, entre el 1 y el 4 de junio, 47 y 53, o sea, mucho más cerrado. Hay que tomar con cautela de todas maneras las cifras de las encuestas, porque se equivocaron bastante en la primera vuelta. Recordemos que la mayoría de estas mismas encuestas estaban dando ganador a Cepeda y vimos que hubo un triunfo de la Espriella, es decir, se subestimó la votación que podía tener el candidato de la ultraderecha, y en el caso de Cepeda se sobreestimó. Ahora está ocurriendo el fenómeno distinto. Entonces, o puede ocurrir que de la Espriella saque un margen mayor, repitiendo la tendencia, o efectivamente hubo atención y se modificó la muestra y se realizaron tal vez ahí análisis más profundos dentro de la encuestadora para poder captar ese voto de la Espriella que no pudieron captar en la primera vuelta, y le está dando estos resultados. Hay que estar muy atentos a esta elección. De todas maneras, en general existe cierto consenso en la encuestadora en que sería una victoria de la Espriella más o menos holgada, entre 6 y 8 puntos. Solo un apunte. El título del Tiempo de Colombia sobre la elección dice: ¿de qué se tratarían los 90 decretos que Abelardo de la Espriella firmaría antes del 7 de agosto si gana las elecciones? Que firmaría con un paquete de medidas en seguridad, economía, salud y educación mientras construye agenda legislativa. Me suena a algo que he escuchado en otra parte. El decretazo. Decretazo. Sí, hay que estar bien. Vamos a estar ahí, obviamente, el día domingo. Atentos, acá se cuentan los votos mucho más rápido que en Perú, así que probablemente tengamos resultados el mismo domingo para hacer, digamos, los análisis pertinentes. Recordemos, existe una ola hoy día, una tendencia global, y particularmente en Sudamérica, en que los candidatos de ultraderecha están ganando. Muchos dicen y se lo atribuyen a la migración venezolana como gran eje de expansión de estos gobiernos de ultraderecha, porque en general la ultraderecha crece cuando hay procesos migratorios grandes. Entonces, cuando en Europa hubo procesos migratorios africanos importantes, primero por el lado alemán, después por el lado italiano, y ahora por el lado español, se vino ese cambio. Tuvimos, en general Alemania ha votado por el mundo de Angela Merkel, entonces se mantuvo ahí, pero en Italia hubo cambio, eligieron a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, que fue nuevamente ninguneada por Donald Trump, dijo que se sacó una foto por ella en el G7 por pena. Sí. Lo comentó. Y Giorgia Meloni le respondió. Acaba de sacar un video donde dice: jamás me arrodillo ante nadie. Epa. Ni yo ni Italia. Y muy intenso ese debate. Y bueno, y España va a tener elecciones. Hoy día gobierna el partido, el PSOE, el Partido Socialista Español, que a través, digamos, de Sánchez, que es el actual mandatario, pero ya por lo que hemos sabido en elecciones legislativas, elecciones previas en España, es muy probable que tengamos un candidato de derecha ahí gobernando. No se sabe si del mundo de Vox, que es la extrema derecha española,
o del mundo de la derecha tradicional, que en general, por ejemplo, lo que está ocurriendo acá en Sudamérica es que va perdiendo. La derecha tradicional es absorbida. Ocurrió el uribismo, es prácticamente inexistente, sacó apenas un 10% en Colombia, menos del 10%, como un 6%, y fue absorbido por este candidato de la Espriella. Perdón, si uno pudiese relacionarlo a materia chilena, ¿se podría decir que Vox podría ser el Partido Nacional Libertario? Y allá la derecha mucho más moderada, la UDI acá, ¿o no? Yo lo veo más cercano al Partido Republicano. Sí. Más parecido al Partido de Cast, sí. Con algunas pintas estéticas que sí hacen guiño al libertario. Ya. Pero republicano. la matriz, claro, porque son edge, tienen esa misma cosa de que eran edge de la derecha tradicional, el Partido Popular en España. Claro, es Entonces que se la fueron. UDI. La UDI Claro. fue muy inspirada por el Partido Popular. Sí, entonces están esos mismos cruces, se dan esas mismas tendencias. Importante también recalcar que Cepeda había partido más o menos bien. De hecho, las primeras encuestas, una vez que empezó la carrera de cara al balotaje, Cepeda había partido bien con buenos números. De hecho, algunas encuestas lo daban incluso por delante de la Espriella. Pero hubo, por ejemplo, un quiebre con Petro, con estrategias distintas. Petro insistía en que habían indicios de fraude en la primera vuelta. Cepeda rápidamente dijo: no, encaremos la segunda vuelta como debe ser. Y muchas veces tuvieron desencuentros a lo largo de la campaña de segunda vuelta, lo que evidentemente no le sumó ni benefició a Cepeda en esta elección, y se ha ido desinflando su fenómeno. Ahora sigue teniendo mucho respaldo en el mundo joven. Si uno hace el desglose de esta encuesta, son los jóvenes los que respaldan más a este candidato. Hay que ver si le alcanza.